El inicio de los cárteles como los conocemos ahora comenzó en los años 60 y 70. Pedro Avilés, el León de la Sierra, era de los narcotraficantes más conocidos en ese tiempo. Manejaba el tráfico de drogas con ayuda de otros personajes. Ernesto Fonseca Don Neto era parte de este grupo. La producción de marihuana y opio se incrementó a tal grado que en 9 de los 18 municipios de Sinaloa se producían estas drogas. Fue necesario el desarrollo de una red de recolección y compra, esto para poder abastecer de producto a los Estados Unidos. La organización de Pedro Avilés tenía líderes regionales en Sonora, Sinaloa, Durango y Baja California, eran los principales estados con presencia de este grupo. Se buscaba asociaciones con productores pequeños, para que estos vendieran su producto a una organización más fuerte, capaz de poder distribuir el producto, cosa que los productores pequeños no podrían hacer. Nuevamente las alianzas con políticos locales ayudaron, en gran medida, a que fuera de cierto modo seguro el mover las drogas, pero para esto necesitaron grupos locales que sirvieran como intermediarios. La familia Díaz Prada eran los representantes y operadores de esto. Estas alianzas las hicieron principalmente en estados del sur de México, pero las cosas en Sinaloa no eran tan fáciles como en aquellos estados. La violencia comenzaba a elevarse. El homicidio del jefe de la Policía Judicial de Sinaloa en 1969 era el primer hecho violento que involucraba a alguien de esa jerarquía y el segundo hecho relevante en ese tiempo fue el intento de asesinato de Manuel Salcido Uceta alias El Cochiloco, líder del narco en Mazatlán. La organización de Sinaloa era el grupo delictivo que tenía las armas más poderosas y eso lo hacía notar cuando era necesario. A pesar de que las órdenes de Pedro Avilés era que se utilizara la violencia lo menos posible. Esto ha sido desde ese tiempo parte fundamental para controlar todo lo relacionado con la producción y venta de droga. Solo de esa forma es que se puede asegurar seguir teniendo el poder. Así que, como tal, no es algo nuevo que los grupos criminales realicen actos barbáricos con tal de demostrar poder. No existe mucha información de cómo es que los narcos sinaloenses hacían para distribuir en Estados Unidos toda la droga que producían. Lo más lógico era pensar que los responsables de esto eran los familiares que vivían en Estados Unidos, a quienes se les llevaban pequeñas dosis de productos para su posterior distribución en aquel país. De igual manera existían compradores que venían a México a comprar drogas y después, ellos mismos la llevaban al país vecino. No existe información de cuál es la cantidad que ganó la organización de Pedro Avilés. Pero para darnos una idea, en 1975 detuvieron a uno de los grandes distribuidores de la organización, Alberto Sicilia Falcón, a quien se le encontraron cuentas en Suiza con más de 260 millones de dólares, además de tener información sobre la red de corrupción con políticos y su amistad con varias celebridades. Avilés tenía alrededor de 25 órdenes de aprehensión, pero nunca fue detenido. Murió en 1978 en un enfrentamiento entre narcos y policías judiciales, aunque se dice que su muerte fue fortuita, ya que su grupo criminal no estaba involucrado en el enfrentamiento. Después de la muerte de Pedro Avilés, seguirían al mando de la organización Ernesto Fonseca alias Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo. Ellos seguían manteniendo el control del Pacífico mexicano y varios estados del sur, además de varias ciudades fronterizas a excepción de Chihuahua, a quien en ese tiempo la controlaba Pablo Acosta, aunque las alianzas entre estos criminales fue muy rápida. En los años 60 Ojinaga era una de las mejores ciudades para la distribución de drogas hacia Estados Unidos. Pablo Acosta asumió el control de ese territorio después de múltiples conflictos que tuvieron sus antecesores, que provocó que terminaran muertos o en bancarrota. Acosta estuvo detenido en varias ocasiones. Esto le ayudó a crear contactos y poder ampliar el negocio. Tal como fue el caso de Sinaloa, el apoyo de las autoridades locales fue de gran ayuda para mantener controlada esa zona,
Pablo repartía miles de pesos para poder pagar a los altos mandos, que brindarían protección al capo y a los plantíos que tenían. Con el único que tenía problemas Pablo Acosta era con Fermín Arévalo, un amigo que hizo durante una de sus detenciones, quien lo ayudó incluso a pagar la fianza para que Acosta saliera libre. Después de la pérdida de varias toneladas de droga y de varios muertos, producto de este problema, incluido su hermano, Pablo decide solucionar esto, busca a Fermín en su casa, quien intenta emboscarlo y muere a causa de la balacera que se generó, donde Pablo salió ileso. Acosta seguiría trabajando de manera tranquila en todo lo relacionado con el abasto de droga. Pablo ayudó a la gente de la zona, compraba medicinas, pagaba tratamientos médicos, equipaba escuelas, hospitales, regalaba dinero, todo esto para seguir manteniendo el control de Ojinaga, actuaba a la vista de todos, pues ya tenía comprado a todo mundo, incluso si algún jefe policíaco o militar llegaba al pueblo, primero tenía que visitar a Acosta y ponerse a sus órdenes. Murió en 1987 durante un operativo realizado por la Policía Judicial Federal que buscaba capturarlo. Para ese momento su negocio ya se había ampliado. Se dice que tenía negocios con colombianos que traficaban cocaína, gracias a sus alianzas con Sinaloa. Esa zona se quedaría en manos de Amado Carrillo Fuentes, quien previo a la muerte de Acosta, era como una especie de supervisor, que verificaba que los nexos entre Sinaloa y Acosta se hicieran de manera correcta. Amado Carrillo mudaría esta parte de la organización a Ciudad Juárez, Chihuahua. De esta forma los narcotraficantes sinaloenses pasarían a controlar otra de las ciudades más importantes para el traslado de drogas a Estados Unidos. El éxito de la organización de Sinaloa se basaba en varias cosas: la violencia, la ayuda de la autoridad, su organización y principalmente los vínculos familiares. En los 80 los sinaloenses seguían controlando el negocio del narcotráfico, pero ahora su base de operaciones se encontraba en Guadalajara, Jalisco, debido a la protección que recibía de la policía de la Dirección Federal de Seguridad, ya que para ese momento se vivían grandes rivalidades con otros narcotraficantes, otras policías y con el ejército. Miguel Ángel Félix Gallardo era quien controlaba al cártel de Guadalajara, quien tenía muchos conectes con gobernadores y familiares de estos. Incluso sus relaciones sociales lo llevaron a inmiscuirse en negocios relacionados con bancos. Gallardo no tenía la necesidad de esconderse, se le miraba en la calle, dando apoyos en la comunidad, regaló dinero en las escuelas, construyó bibliotecas. Se enteró del homicidio de una familia de 7 integrantes y puso dinero y tanto el personal a su mando y la policía para que dieran con los responsables del homicidio. Fue tanto el apoyo mutuo entre él y la comunidad, que recibió un diploma por parte de los alumnos de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Por ser un gran impulsor de nuestra alma mater, se leía en el diploma: la organización de este cártel del narcotráfico estaba formada por varios clanes familiares originarios de Sinaloa, entre ellos los Caro Quintero, los Zambada, los Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes, los Guzmán Loera, los Arellano Félix, otros líderes relevantes como Héctor El Güero Palma Salazar y Juan José Esparragosa El Azul, y gente de confianza como El Cochiloco, y un par de agentes policíacos que trabajaban para la organización. Estas familias controlaban su propia zona geográfica, producción de droga, transporte y su cruce a Estados Unidos, así como también tenían policías corruptos a su servicio. La organización no era una gran empresa, sino más bien una serie de pequeñas y medianas empresas familiares coordinadas por Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo. La característica fundamental de la organización era la conjunción de varias familias con vínculos entre ellas, ya sea por parentesco o matrimonio, lo que aumentaba la confianza y reducía los riesgos de traición y deslealtad. Esto no sucedió en el caso de la organización que tenía Pablo Acosta, que su principal problema es que no existía este vínculo y propició que no duraran mucho en el crimen. En los años 80,
El narcotráfico en México experimentó un aumento en su poder y sus ingresos debido a su entrada masiva en el tráfico de cocaína y su asociación con los cárteles colombianos, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El mercado de la marihuana también mantuvo su importancia, aunque hubo una disminución en el número de consumidores en Estados Unidos. En 1985, había 26.1 millones de fumadores de marihuana y en 1990 la cifra bajó a menos de 20 millones, pero esta cantidad de demanda seguía siendo considerable. Un ejemplo de la producción de marihuana en esa época fue el Rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, en Chihuahua, que fue descubierto por un piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos quien después denunció esto a un agente de la DEA. En 1984, el ejército entró en el rancho, de unos 12 kilómetros cuadrados, donde trabajaban unos 12,000 jornaleros y destruyó cerca de 11,000 toneladas de marihuana. La organización sinaloense decidió hacer una gran inversión en la producción de marihuana para satisfacer la demanda en Estados Unidos tal como el rancho mostraba. Esta organización se esforzó por tener una logística y sistemas de producción sofisticados, sembrando marihuana de alta calidad y contratando mano de obra para reducir costos y riesgos, y así satisfacer la demanda y maximizar sus ganancias. El consumo de cocaína comenzó a crecer en Estados Unidos en la década de 1970. Sinaloa también se unió a este negocio, que hasta entonces había sido controlado por colombianos. La opinión pública y las autoridades de Estados Unidos se preocuparon por el consumo de cocaína a principios de 1980, cuando su uso comenzó a afectar principalmente a la población blanca. Hasta aquí este video sobre el inicio de los cárteles en México. Espero les haya entretenido un poco. El siguiente de esta serie de videos hablará sobre el inicio de la comercialización de la cocaína. Si tienen algún comentario o propuesta de caso, déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo si están viendo esto en Facebook, darle me gusta a la página, al video y compartirlo. Nos vemos hasta el próximo video.